con el cumpleañero, René Delgado. No sé por qué te pusieron el son de la negra en lugar de las mañanitas, pero la idea era ponerte las mañanitas. ¿Sí son las mañanitas? Ah, Sí, sí perdón. son. Sí, sí Ah, son ahí las está, ahí está. mañanitas. Ahora sí ya. Ya, El que se confundió fui yo. Felicidades, querido René. te lo aprecio mucho, querido Pascal. Que pases Le un decía. gran día dentro de las circunstancias actuales que estamos viviendo por el COVID y pasados por agua los capitalinos, querido René. Así es, así es. Le decía a Andrea que ya ahora sí ya voy a ir a poder a sacar mi credencial del INEMA. Ya cumplido los 18, estoy hecho. ¿Eh? No, bueno, sabemos muy bien porque además eres una persona que sé que tienes buenos hábitos en todos los sentidos, que hay René Delgado para largo y qué bueno. Bueno, vamos a ver eso, querido Pascal. Hoy pues te saludo y como saludo al auditorio Pascal, y ahora sí que sin descartar nuevos capítulos del avión presidencial que ni se rifa, ni se vende, ni se usa, y que de un símbolo simbólico a cierto político tiende a convertirse en un lastre con costo económico. Sí. Ahora vamos, Pascal, a la historia, a saber con cuántas temporadas de la consulta popular para determinar si se intenta sentar en el banquillo de los acusados a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, Pascal, el primer capítulo de esta nueva serie planteaba dos enigmas, uno formal y otro de fondo, y el de fondo aún prevalece. El formal, Pascal, es un poco el que le preguntaste justamente a Ricardo Monreal, si la solicitud de llevar a cabo la consulta la suscribiría la ciudadanía con el amparo de más de 1.600.000 firmas, o si la presentaría el Poder Legislativo o el Ejecutivo. Si los activistas de Morena recabaron o no las firmas, creo que va a quedar en el misterio, porque se hayan juntado o no. El presidente López Obrador decidió formularla por sí mismo. Y en esto hay una contradicción curiosa, Pascal. Allá cuando comenzó a plantear la idea de someter a consulta el eventual enjuiciamiento de los exmandatarios, Andrés Manuel López Obrador manifestó interés o se inclinó porque fuera la ciudadanía quien lo hiciera, porque según su dicho, él no quería parecer como el verdugo, y por si ello no bastara, anticipó incluso que votaría en contra de esa idea. Entonces, ahora resulta un poco curioso que sea el mandatario que no quería aparecer como verdugo el que promueva la idea, y ahora falta saber si cambió o no el sentido de su voto. En todo caso, todo ese capítulo va a durar cuando menos hasta el 11 de octubre, cuando la Suprema Corte, que es la fecha límite para que la Suprema Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la pregunta, y le toca al ministro Luis María Aguilar ser el ponente de lo que finalmente resuelva la Corte. El enigma de fondo, Pascal, ese tiene tres vertientes. La primera es si en los términos de la pregunta sometida a la consideración de la Corte se violenta o no el principio relativo a que los derechos humanos no son susceptibles de someterse a consulta, y en este caso estarían en juego los propios derechos humanos de los exmandatarios, y además va a ser importante saber si se quebranta o no la presunción de inocencia de estos personajes desde el momento en que tú, al someter a consulta si deben de ser sujetos a juicio o no, presumes al menos una cierta conducta susceptible de ser juzgada, ¿no? La segunda vertiente, Pascal, es si la redundancia de la pregunta no anula su sentido. Esto es, si tiene caso preguntar la obviedad de si debe o no cumplirse la ley. Y Sí, la porque tercera, eso esencialmente esa esencialmente es la pregunta del presidente. así es, digo, cuando Si se uno, digo, cumple o no más se allá, cumple la ley. exacto, pero suena un poco absurdo preguntar a la gente, ¿está usted a favor o en contra de que se cumpla la ley? Vamos a ver ahí
que se resuelve. Y la tercera vertiente, Pascal, que desde luego tendrá respuesta mucho más adelante, deriva de dos cuestiones. Si los fundamentos en que se finca la consulta permitirán a la postre configurar delitos atribuibles a los exmandatarios, y en el caso de ser así, si esos posibles delitos no han prescrito o incluso si no han sido ya juzgados. Y lo digo porque en los considerandos de para formular la pregunta, el mandatario López Obrador hace naturalmente una serie de pronunciamientos, pero más de índole política que jurídica. Entonces, bueno, habrá que ver si en realidad pueden configurarse delitos si estos no han prescrito o incluso si no han sido ya juzgados. Ahora, en la segunda temporada de la nueva historia, va a depender desde luego de la decisión que tome la Corte. Y ahí sería delicado que los ministros declararan la constitucionalidad de la consulta y naturalmente de la propia pregunta, pero no siendo yo conocedor de las complejidades del derecho, se deberá menester esperar la resolución de los ministros, que sin duda en la decisión, y eso es importante, Pascal, se van a jugar su propio prestigio, la credibilidad de la institución, así como los términos de autonomía e independencia en la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. En todo caso, Pascal, es evidente que más allá del aspecto jurídico de la consulta solicitada, el presidente López Obrador ha puesto en el debate público un tema político de enorme trascendencia, como lo es revisar el pasado, buscando condenar el anterior modelo de desarrollo que al parecer presidencial es causa de la pobreza, la desigualdad e incluso la inseguridad, así como causa del desmantelamiento del Estado frente al mercado. Claro, aparte de justificar en esa causa la razón de ser de su propio proyecto, el presidente intentará obtener dividendos que por un lado le permitan debilitar aún más a la oposición, responsabilizándola de haber colocado en el poder a esos exmandatarios, y por el otro, reposicionándose tanto él como su partido de cara a las elecciones del año entrante. Pero bueno, Pascal, puede conjeturarse que simplemente el presidente ha vuelto a atender una cortina de humo para hablar del pasado calamitoso y no del presente crítico, pero aún reconociendo esa posibilidad, no puede perderse de vista que ha echado a andar una operación que, más allá de su desenlace jurídico, tiene una causa y un efecto político de enorme envergadura. Indudable, querido René. Pues nuevamente gracias y nuevamente un abrazo por tu cumpleaños. Te agradezco mucho. Adiós, Pascal. Gracias, René Delgado.